Hola, bienvenidos a esta charla, a esta conversación que lleva por título Los olvidos sociales. Este es un tema de investigación que he venido desarrollando desde hace algunos años. Mi nombre es Yara Altés, soy profesora jubilada de la Escuela de Antropología de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Hoy estoy entonces para conversar un poco sobre esta línea de investigación que me compete. Agradezco mucho la invitación cordial de la profesora Lorena Puerta, actual directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Rodolfo Quintero de nuestra facultad de la Universidad Central de Venezuela. Estoy realmente conmovida, estoy muy emocionada por tener esta oportunidad para hablar de un tema que de alguna u otra forma es muy poco abordado. La tendencia es hablar de las memorias sociales en particular, y desestimar la posibilidad del olvido, olvidar el olvido social. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a trabajar en esta oportunidad de una manera, digamos, voy a repartir en tres partes la conferencia, iniciando un poco con los autores clásicos sobre los estudios de memoria, para luego enfatizar en la importancia de trabajar memoria y olvido como una categoría conceptual que no se puede desunir, que sin embargo se separa y política e investigativamente suele dividirse. Y finalmente tratar de mostrar algunos ejemplos de olvido social para aproximarnos a este concepto que todavía está, digamos que muy poco trabajado, como les digo, en nuestras áreas de estudio, tanto en sociología como en antropología. Bueno, sean bienvenidos y espero que sea de mucha utilidad. Los estudios sobre memoria comienzan a finales del siglo XIX. El autor más destacado de la época es Henri Bergson, pero desde el punto de vista de los estudios sociales, de los estudios sociológicos sobre memoria, tenemos que nombrar a Maurice Holbach como el principal, como el más importante, el inaugurador de toda una línea de investigación que continúa hasta nuestros días. Luego podemos nombrar a Paul Ricoeur como una tríada de importancia fundamental, es decir, Bergson, Maurice Holbach y Paul Ricoeur, y otros autores que les continúan en diferentes áreas de investigación como Joel Candau, Paul Connerton, Elizabeth Helin, Andrea Husen, Michelle Pollack. Es decir, hay una lista importante de investigadores, de estudiosos sobre el problema de la memoria, fundamentalmente de la memoria social o colectiva. De estos autores, el que más me interesa destacar es Maurice Holbach, precisamente porque inaugura la sociología de la memoria, es decir, los estudios sociales de memoria basado en el funcionalismo de Emile Durkheim, asentando la importancia de la sociedad sobre el individuo, en este caso la importancia de la sociedad sobre la memoria individual, es decir, toda memoria individual es construida o reconstruida desde los parámetros que impone el mundo social de la vida. El trabajo de Holbach, en donde podemos decir que se inicia la sociología de la memoria, es los marcos sociales de la memoria. Aquí hay un estudio que
representa un intermedio entre la obra de Bergson y la obra de Emile Durkheim, mostrando precisamente la influencia de la sociedad en la reconstrucción del pasado que se hace a nivel individual. Los marcos sociales de la memoria aluden a los grupos sociales en los que participamos. En función de esa participación y de esa manera de compartir con dichos grupos es que reorganizamos el pasado y reconstruimos la memoria. Holbach dice que es con la ayuda de esos grupos sociales que podemos pensar en el pasado y reconstruirlo. Esto significa que no podemos recordarlo todo. Efectivamente, no lo podemos recordar todo. Por lo tanto, nuestra memoria incluye el olvido. Y el olvido se puede entender muy básicamente como la exclusión de los recuerdos. Pero hoy en día los estudios de memoria se han complejizado. Desde los años 70 se vienen desarrollando un conjunto de investigaciones y de reflexiones acerca de la memoria, muy a partir de la importancia que comenzó a adquirir el Holocausto. Fue un episodio histórico que el mundo decidió no olvidar. Y en esa decisión influyeron mucho las producciones cinematográficas, quizá mucho más que los estudios. Andreas Huysen es un autor que nos lo dice, nos lo explica en algunos de sus trabajos, producciones cinematográficas para mantener vivo el recuerdo del Holocausto. Y también nos anuncia, nos explica cómo el término Holocausto en sí mismo se convirtió en una especie de tropos al cual recurrimos para identificar diferentes episodios genocidas, diferentes episodios violentos que a partir de entonces de la Segunda Guerra Mundial han venido sucediendo. Los estudios de memoria en función de todo este impulso político, que quizá lo podemos decir así, que adquirió el Holocausto, los estudios de memoria empezaron a visibilizarse mucho y a aparecer como opciones de investigación en las distintas universidades del mundo occidental. Ahora bien, en este contexto, la memoria se impone en términos morales, como un deber, y se comienza a hablar del deber de memoria, de la necesidad de no olvidar, de la necesidad de no repetir esos episodios crueles como lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial. Y los distintos gobiernos de estados nacionales en el mundo occidental asumen desde el punto de vista político la importancia de la memoria. En el caso de América Latina, las dictaduras que se vivieron entre los años 60, 70 y hasta mediados de los 80 del siglo pasado, se ha recuperado la historia de estas dictaduras para construir una memoria política y tratar de que no se repitan estos episodios. Entonces, estos son como ejemplos que nos llaman a reflexión acerca de la importancia de no olvidar, fundamentalmente. En estos contextos, el olvido aparece como un error político fundamentalmente y un error moral, es decir, no tenemos que estar muy alertas con respecto a este fantasma que es el olvido, y en esa medida las distintas políticas sociales y culturales que están tratando de promover el recuerdo de ese pasado doloroso han mantenido como objetivo precisamente el recordar, es decir, el no olvidar. Me parece importante, para ilustrar lo que acabo de decir, presentar una cita de Andreas Huysen. El autor nos dice: en la cultura contemporánea, obcecada como está con la memoria y con traumas sobre genocidio y terror de Estado, el olvido tiene una mala prensa. El olvido puede describirse como el fracaso de la memoria.
Ahora, bueno, no se imaginen ustedes que yo o que estoy tratando de decirles que hay que olvidarse de las dictaduras y de las torturas y de toda la violencia de Estado que se vive en esas condiciones. No, no, nada que ver. Lo que estoy tratando de decir es que por necesidades políticas, las esferas del poder son las que construyen la memoria o más bien la reconstruyen, y por otro lado imponen el olvido de ciertos acontecimientos. En ese sentido, el olvido se construye también y se construye políticamente. Eso es una de las áreas temáticas más interesantes dentro de estos estudios. Y en buena medida estos estudios ya estarían combinados a mostrar la importancia del olvido social. ¿Por qué? Porque independientemente de las políticas de Estado, la gente olvida, y no se trata solamente de episodios de tipo político, sino recordemos, por ejemplo, la tragedia de Vargas en Venezuela, todo lo que significó el deslave del año 99 y cómo casi que inmediatamente empezó a rehabitarse el estado Vargas con nuevos habitantes, incluso no solamente la gente que había sido desplazada por el deslave volvió, sino que además aparecieron nuevos habitantes en zonas de altísimo riesgo. Esto es una muestra de olvido, porque la tragedia de Vargas no fue la primera que aconteció en el lugar, sino que en el año 51 ya había habido una, y antes habían otras. Es decir, es un territorio especialmente vulnerable desde el punto de vista de los desastres, y la gente sigue habitando allí, sigue viviendo allí, como ocurre en otras partes del mundo también. Hay un autor muy importante que me interesa señalar, y es Paul Connerton, un antropólogo que trabajó con el concepto de olvido, destacando que olvidar no es un error, olvidar no es una equivocación, y que en muchas oportunidades, en muchos lugares, olvidar lo que pasó es una nueva oportunidad, es comenzar de nuevo, y es algo incluso hasta terapéutico. Esto me parece muy interesante, y hay un conjunto de autores que lo resaltan de esa misma manera. Fíjense cómo hay casos importantes de olvido que pudiéramos señalar en este sentido. El asunto del pueblo alemán, que fue víctima de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. No los nazis que pilotaban los aviones, que estaban en la guerra, no. El pueblo que se quedó en casa y que tuvo que soportar el bombardeo de los aliados durante casi 3 años. Esa gente la que sobrevivió, tuvo que reconstruir su vida y tuvo que reconstruir las ciudades en donde vivía. Es decir, formó parte de toda una política de Estado que reconstruyó la Alemania, pero que también necesitó del espíritu emprendedor y reconstructivo de sus propios habitantes para salir adelante. Y esta gente decidió callar, decidió silenciar, no hablar de lo que había pasado para empezar otra vez. Ese es un ejemplo de olvido social que es muy importante destacar. Este trabajo que tenemos aquí en pantalla es un libro de W.G. Sebald, un autor alemán que precisamente tuvo la valentía de publicar acerca de cómo el pueblo alemán había callado y había asumido, digamos, en silencio la humillación y el dolor que sintieron al ver destruidas sus ciudades. Esto es muy interesante porque precisamente revela la otra cara del asunto, esa cara de un pueblo al que no queremos, es la cara del asunto que no queremos ver, ¿no? Siempre
se muestra incluso a través de las producciones cinematográficas, como lo decía al principio, la condición de victimario de los alemanes. Entonces se generaliza y los alemanes son todos malos, en fin, hay todo un asunto moral incluido ahí que escapa del ámbito investigativo como tal, del ámbito de estudio, y se posiciona en el sentido común. Entonces la gente empieza como a tomar partido con respecto a estas cosas y generaliza. Me parece muy importante un estudio como el que hace este autor. Esta publicación de Anagrama del año 2003 nos permite ver esa otra cara de la moneda, esa otra situación histórica a nivel sociológico, a nivel antropológico. Hay que hacer una lectura en esos términos de estos tipos de textos para comprender entonces cómo es que la gente olvida. Es decir, por qué la gente olvida también y de qué manera lo hace y frente a qué situaciones. Es muy común observar el olvido social, es decir, detectar que han habido episodios de olvido social, y en este caso del pueblo alemán, que como les decía, decidió no solamente no hablar del Holocausto, que por supuesto no querían entender, o sea, gente que lo negó hasta el final, pero también gente que decidió negarlo con el silencio lo que habían vivido durante la guerra, hacer como un borrón y cuenta nueva para entonces comenzar otra vez. Y es un poco lo que dice Paul Connerton, ¿no? El olvido te da la posibilidad de eso, de comenzar nuevamente. Creo que debo repetirte, por favor, no confundir lo que uno está señalando. No estoy haciendo defensa de ninguna parcialidad política en absoluto. Lo que estoy es defendiendo quizá los intereses de investigación, los intereses de un espíritu curioso, ¿no? Que quiera adentrarse en estas, como decía hace un rato, en esa otra cara de la historia que generalmente no vemos. Y no vemos, bueno, porque hay distintos intereses en las esferas del poder, con complicidad de los medios, con complicidad de otras instituciones como las iglesias, por ejemplo, que se alinean con respecto a silenciar algunos episodios e imponer una memoria en particular. Pero también es importante para el espíritu curioso de cualquier investigador eso de detectar precisamente cómo es que la gente olvida. Es decir, hay momentos en que digamos la masa, no me gusta generalizar, pero en cierta medida cabe la idea de lo social, ¿no? Y en ese sentido del olvido social, se pone de acuerdo, digamos, entre comillas, para no seguir hablando sobre todo de episodios dolorosos. Por supuesto, lo que se olvida siempre son episodios dolorosos, son esos momentos de la historia que han sido violentos y que han afectado a la gente, ¿no? Ahora bien, en los estudios sobre las memorias y los olvidos, porque bueno, hay que hablar en esos términos, ¿no? En relación a que no se trata solamente de los estudios de memoria o de los estudios de olvido, sino que es un binomio categorial que tenemos que mantener. En estos estudios, en estas investigaciones, hay actores que merecen destacarse a efectos de la investigación y que además tienen un efecto de continuidad, digamos. Los actores principales son las víctimas y los testigos de los acontecimientos violentos que se quieren recordar a través de una memoria política, que no se quieren olvidar precisamente para que no se repitan, ¿no? Esos actores son muy importantes porque son los que van a testimoniar, los que van a dar a relatar lo acontecido, y desde el punto de vista político y desde el punto de vista histórico, ese es un material insuperable, ¿no? Es fundamental. Pero posteriormente a la desaparición física de estas personas,
aparecen otros actores que son los que reciben la información tras los años. Y esos otros actores se incorporan a la reproducción de la memoria a través de los medios, y esos ya no son ni víctimas ni testigos, son receptores de esa información y de alguna manera la reciben ya digerida, moldeada, y eso también puede ser una fuente de olvido. En este sentido, hay lugares de memoria y hay espacios memoriales, conmemoraciones, tradiciones que se van reconfigurando, porque es que esa es un poco la dinámica de estos episodios, es decir, nunca permanecen intactos, nunca permanecen sin cambios, al contrario, se van transformando y se van resignificando, y eso también es una fuente de olvido. Y en ese reconocimiento de actores que intervienen en el juego de la memoria y el olvido, también pudiéramos señalar una suerte de estructura que los ubica en buenos y malos, digamos, en quienes fueron víctimas y en quienes fueron los malhechores, ubicados además en un relato heroico y a la misma vez en un relato victimizado. En ese sentido, hay un autor muy importante que necesitamos destacar, y es Todorov. Todorov nos habla precisamente de esa estructura, y con la siguiente cita podemos ilustrar un poco más esta condición de los roles, esta condición de los actores involucrados en el juego de la memoria y del olvido. Dice Todorov: ningún ser humano se reduce al rol de víctima pasiva, ni tampoco de puro malhechor. Cualquiera fueran sus actos, detrás de los individuos hay seres complejos, no la encarnación de abstracciones. Los enemigos son hermanos que se ignoran y se mantienen ciegos a su complementariedad. Este es un trabajo muy importante de Todorov, que nos anuncia precisamente esa estructura en cuanto a los roles históricos que se involucran con la memoria y el olvido. Lo que nos dice Todorov en la cita es que no hay no está la historia o el pasado dividido en buenos y en malos, o en víctimas y en malhechores, y que de alguna u otra manera, en una mirada muy estructuralista, estos dos tipos de actores, estos dos roles históricos son complementarios. Así que la mirada del investigador tiene que advertir esto para no parcializarse moralmente, o por lo menos evitarlo. Sin embargo, en el caso de los antropólogos, por ejemplo, se nos hace muy difícil no parcializarnos. Es decir, se nos hace muy complicado no tomar partido y no sensibilizarnos, sobre todo con respecto a las víctimas o a las personas, en el caso de la investigación afrodescendiente, por ejemplo, que es la que yo he venido realizando. ¿Cómo no sensibilizarse con los descendientes de esclavizados? ¿Cómo no ver en ellos por lo menos la cara de quienes fueron secuestrados en África y traídos a nuestras tierras para ser esclavizados? Siempre hay un rol muy subjetivo de parte del investigador que está presente. Pero es una situación también compleja, y el mismo Todorov lo señala, y para eso traigo la siguiente cita. ¿Qué nos dice el autor aquí? Que el trabajo de investigación, especialmente si implica acontecimientos trágicos, representa una navegación peligrosa entre dos escollos complementarios: la sacralización o el aislamiento radical del recuerdo, y la banalización o asimilación abusiva entre pasado y presente. Lo que nos está diciendo aquí Todorov nuevamente es que estamos siempre navegando, como está señalando él, en dos aguas opuestas. O sacralizamos y santificamos el pasado y el recuerdo, o banalizamos el presente
Y es que ninguna de las dos situaciones es recomendable en el caso de la investigación social. Y es muy importante tener todo esto presente porque nuestras propias investigaciones como sociólogos y antropólogos pueden contribuir tanto a la perpetuación de la memoria como a la perpetuación del olvido. Agradezco el haber atendido esta charla. Espero que haya sido de interés y que realmente haya suscitado interrogantes. Los invito a inscribirse en el seminario Los Olvidos Sociales que voy a dictar en el doctorado de Ciencias Sociales de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la UCB, próximamente el semestre que viene. Están todos cordialmente invitados a inscribirse. Nuevamente agradezco al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de nuestra facultad por esta valiosa oportunidad y por supuesto los invito también a leer la bibliografía que además voy a dejar al final de este video para que ustedes puedan consultar, pero hay muchísima bibliografía al respecto, sobre todo de memoria, que está disponible en la red. Sobre olvidos sociales también, y la idea es que, como les dije, podamos seguir debatiendo y podamos mantenernos alerta con respecto a todas estas implicaciones políticas del asunto, que son muy interesantes y muy conmovedoras también. Bueno, nuevamente muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.